buenos días. En primer lugar, agradecer a Asmedas por la invitación a participar en este 28º Congreso. Anoche, repasando las diapositivas, me acordaba que hace 28 años se hizo el primer Congreso de Asmedas. Era el director académico, era el doctor Rafael Montoya. En esa ocasión yo presenté el niño ictérico. Eso me hizo pensar de que definitivamente este Congreso ya es muy viejo. Yo no, el Congreso, 28 años, y yo participé en el primero. La idea con este tema es ponerlos a reflexionar un poquito sobre lo que es la estrategia IEPI, y me encanta que sea en este auditorio o con este público, porque definitivamente lo que se nos olvida con mucha frecuencia es que a la mayoría de los niños en Colombia los atienden son médicos generales, no los atendemos los pediatras. Y los niños de muchísimo más riesgo son atendidos, los que tienen mayores factores de riesgo son atendidos por médicos generales. Por eso en pediatría nos encanta cuando podemos hacer este diálogo de saberes, y pediatría desde ese punto de vista no es egoísta, en el sentido de que nos interesa muchísimo que el médico general y la enfermera estén bien preparados, porque el primer contacto con los niños, y muchas veces el único en el sistema de salud, es el médico general. Y para ubicarnos un poquitico en esta reflexión, queremos revisar aquí lo que es atención primaria en salud, porque es desde ahí desde donde debemos partir. Y no ha cambiado para nada la definición de la Asamblea Mundial de Salud de Alma-Ata en 1978, cuando nos define que la atención primaria en salud es la asistencia en salud esencial basada en métodos y tecnologías prácticas, científicamente fundadas y socialmente aceptables. Enfatizo esos dos calificativos, puesta al alcance de todos los individuos y familias de la comunidad, mediante la plena participación y a un costo que la comunidad y el país puedan soportar. Miren esto, y cuando uno habla de atención primaria en salud, y cuando salimos ahora y hablamos de IEPI, y de IAMI, y de CIPI, y de PAI, y de toda esta cantidad de programas y estrategias, a uno no le queda sino acordarse de ese gran maestro que era el doctor Héctor Abad Gómez, cuando en los años 60 y 70 él hablaba de todo esto. Uno piensa que los agentes comunitarios de salud lo vinieron a descubrir ahora a finales del siglo pasado, cuando eran las promotoras rurales de salud que nos tocó manejar en los años 70 en los pueblos, y todo el trabajo que hicieron. Por eso, de manera totalmente respetuosa, aprovecho esto para resaltar esa labor que hizo él, y que lo que estamos haciendo ahora en esto de atención primaria de salud no es nada diferente de lo que él divulgó y promocionó durante mucho tiempo. Desde este punto de vista, entonces, es importante tener en cuenta qué es atención primaria en salud, porque es también un término que se ha tergiversado y que se ha pervertido, y lo vamos a ver por qué. Entonces, primero entender qué es el primer contacto con los servicios de salud y la continuidad de esa atención, porque no es simplemente el primer contacto. Que este primer nivel debe tener la posibilidad de resolver más del 80% de los problemas de salud de los niños. Un nivel primario adecuado, correcto, y eso ya lo han entendido los países ya más desarrollados y los países industrializados, que una infraestructura buena en el primer nivel de atención le resuelve más del 90% de los problemas, con todo lo que eso significa desde el punto de vista de referencia de pacientes, de utilización de recursos y estructuras más complejas y de especialistas, lo que obviamente demora la toma de decisiones y aumenta costos. Pero es importante tener en cuenta que no es atención primaria de salud esa atención que se brinda en modestos centros de salud, porque esa es la perversión de la que hablaba ahorita. Cuando asumimos que atención primaria de salud es ese modesto centro de salud que queda por allá en una vereda o en los barrios marginados de las grandes ciudades, sino que la atención primaria de salud es aquella que se aplica tanto a nivel comunitario en el área urbana o rural, como
en el modesto centro de salud del CISBEN, en la consulta privada o en el más encopetado de nuestros hospitales. Mientras un hospital de tercer nivel tenga consulta externa y atención espontánea de pacientes, ese hospital es un nivel primario de atención. Si una mamá puede acudir a un hospital que queda a media cuadra de su casa, un hospital en donde hacen trasplantes de médula ósea, pero en ese hospital atienden niños que consultan por diarrea o por otitis media, ese hospital de cuarto nivel es un nivel primario de atención bajo esas circunstancias. Y esto ha hecho mucho daño cuando se trata de promulgar con todo este tipo de cosas. Cuando se habla que entonces en los hospitales o en la medicina privada no se pesan ni se miden los niños, no se revisan las vacunas, no se suministra suero oral porque eso a mí no me toca, porque es que este es un hospital de cuarto nivel y eso es del primer nivel. Entonces, esta distorsión ha ocasionado daños y pérdida de oportunidades importantes. Desde el punto de vista siguiendo con esto de APS, ¿qué no es atención primaria en salud? General, atención que está basada exclusivamente en unidad, y eso no es cierto, ya lo decíamos, que es interpretada como ser aplicada por el primer nivel de atención, es decir, APS no se da aquí porque es que esto no es un centro de salud. En un hospital de la frontera con Venezuela el año antepasado, del segundo nivel, le preguntábamos al director del hospital por qué no había suero oral en ese hospital. Era el único hospital de segundo nivel en 300 kilómetros a la redonda, pues, en toda la frontera con Venezuela. Decía, no, es que aquí no podemos vender suero oral, porque esto es segundo nivel. Entonces, si un niño llega deshidratado aquí, ¿qué hacen? No, lo hospitalizamos y lo tratamos con terapia intravenosa, porque como esto es segundo nivel, o sea, pues como el primer nivel, eso es para los pobres. Aquí no vendemos suero oral. Pues con eso pongo el ejemplo. Se considera entonces la APS muchas veces de manera errónea como la atención de inferior calidad, de baja tecnología. Es donde se trabaja con las uñas, por decirlo de alguna manera. Y se define como un conjunto de servicios que tienen baja sofisticación, donde no hay aparatología, donde no hay nada de recursos. Y para muchos se considera esa APS como la medicina de segunda calidad para los más pobres. Es decir, eso es para las entidades públicas, para las IPS públicas, pero nunca para una medicina privada. Y desde este punto de vista es importante insistir en esto, que llevan años explicándolo y no lo hemos querido atender. Y es que en cualquier país, y se los voy a mostrar enseguida, si se tiene una atención primaria en salud, siendo esta la pirámide de complejidad de atención, la gran mayoría de los problemas de salud de una comunidad se deben atender en el primer nivel. Si ese primer nivel tiene una capacidad resolutiva adecuada y tiene personal capacitado, idóneo, ese primer nivel va a resolver, como ya dijimos, más del 80 o 90% de los problemas de salud de cualquier comunidad. Insisto, no sigan con la idea pensando que es para los pobres, es de cualquier comunidad. Un porcentaje mucho menor de pacientes van a necesitar llegar al segundo nivel y muchos más poquitos van a llegar a necesitar el tercer nivel o UCI. Me adelanto. En Colombia se mueren más niños por falta de una atención primaria de salud adecuada que por falta de una unidad de cuidados intensivos. Y eso es una verdad de a puño. Eso es una verdad de a puño, pero no lo hemos podido entender. Y en nuestra formación académica tradicional nos forman a casi todos para que cuando salgamos trabajemos en un segundo o un tercer nivel. Y nos parece que el que está empleado en un servicio de urgencias de segundo o tercer nivel está mejor empleado y le está yendo mejor que el que está atendiendo una consulta en un barrio marginado. Porque la categoría y el caché lo da el número de aparatos con piticos y con lucecitas que prendan y apagan, cuando eso no es así, porque está demostrado que es precisamente el primer nivel en donde está la esencia en la atención de la población. Como decía, se mueren más niños por una atención primaria, por falta de una atención primaria adecuada.
Cuando se habla de todos estos programas, mucha gente que no está enterada de qué son, asumen, vuelvo y repito, que son medicina de tercera categoría. Nos decía un pediatra, colega subespecialista, que esas son cosas para promotoras rurales de salud, que uno cómo se va a poner a enseñar a aprender eso, que aprender los grados de deshidratación de un niño o a medir frecuencia respiratoria, que eso está bien como para hacer un triage en un centro de urgencias, pero que eso no es para médicos, que eso no es científico. Y eso es una apreciación que desafortunadamente es muy extendida. Pero miren esto que es supremamente importante. Esto es lo tomado del último documento que sacó la Organización Mundial de la Salud, hablando de la APS renovada. Y muestran aquí cómo los sistemas de salud basados en una atención primaria fuerte son muchísimo más eficientes. Miren ustedes aquí los costos por cápita en la atención a la población y miren ustedes aquí la fortaleza o el grado de calidad de la atención primaria en salud. Es decir, mientras más se acerque acá, menos costoso, y mientras más se aleje hacia arriba en el eje vertical, es mejor calidad de atención. Miren ustedes quiénes están dentro de los países que tienen, desde este punto de vista, cuáles son los países más fuertes. Miren ustedes el Reino Unido, Dinamarca, Holanda, Finlandia, Canadá. Y miren, muestran cómo hay mayor calidad en la atención primaria de salud a un costo menor. Y si lo queremos ver desde otro punto de vista, comparación de modelos de APS, miremos lo mismo. Mientras más se acerque acá es mejor, mientras más se acerque donde está el corte, el cero de ordenadas y abscisas, y miren ustedes, ¿quiénes están más cerca del sitio ideal? Dinamarca, Reino Unido, Finlandia, España, Suecia. Mire que no son los países africanos ni los países subdesarrollados, son los países más desarrollados del mundo. Lo importante de todos es el componente comunitario de IEPI, que trata de que las familias logren el autocuidado de sus enfermedades, de la salud y la prevención de las enfermedades, y que se vuelvan verdaderos protagonistas de ese proceso salud y enfermedad. Famosas 18 prácticas clave para el crecimiento y desarrollo óptimos de los niños. Desde ese punto de vista, IEPI funciona como un sistema de red en donde se basa en la justicia cognitiva, que es un fundamento de la justicia social. Es decir, que el mejor conocimiento le llegue a todos los niveles y no se quede solamente en unos privilegiados que se consideran los dueños del poder. Por eso insistimos desde ese punto de vista en el componente de IEPI la importancia de la comunicación, que a un niño lo vacunen o no, que a un niño le den un suero oral cuando tiene diarrea o no, que le den un antibiótico cuando tiene una otitis media, eso va a depender única y exclusivamente de la mamá, no va a depender de nadie más. Por eso la importancia desde el punto de vista de comunicación que se le da al componente comunitario en la estrategia IEPI. Entonces, como decíamos, se cuentan ya, ustedes las conocen muy bien, intervenciones que pueden evitar dos terceras partes, más del 60% de las muertes en menores de 5 años. Pero no solamente las muertes, sino que evita mucha morbilidad y mucha enfermedad y secuelas en estos niños. El problema es que esas intervenciones no les llegan a los que más lo necesitan. Y el problema es que, como dice el Banco Interamericano de Desarrollo, en los países en desarrollo se deja la atención primaria en manos del personal menos capacitado. Y eso lo vemos permanentemente. El programa de crecimiento y desarrollo ponen a la enfermera que está a punto de jubilarse, la que es problemática, la que no sabe hacer alguna cosa, la que tiene limitaciones de tipo laboral, y es la primera consulta que cancelan en cualquier parte porque esos niños están aliviados. Y venga, reemplace a fulana que está enferma y están en urgencias. Y es la consulta ni siquiera de segunda, sino de tercera calidad. Y el otro problema serio es que nos formaron de tal manera que nos parece inconcebible que un niño enfermo salga de un consultorio sin una receta médica. Nos parece inconcebible. Nos formaron como farmacoterapeutas, es decir, no somos médicos, somos terapeutas con fármacos. Todo el que va a entrar a un consultorio tiene que salir por lo menos con 2 medicamentos, cuando muchas veces no necesita ni un solo medicamento. Cuando, como decía el doctor Ernesto Plata Rueda, la fórmula educativa puede ser muchísimo más importante, por decirlo de alguna manera.
El otro punto importante es que dentro de este punto de vista, en estos 19 años que lleva IEPI en el país se han hecho múltiples capacitaciones, talleres presenciales de 5 días, talleres de fines de semana, talleres bimodales, de todas las maneras, porque IEPI ya es de carácter obligatorio. Se ha hecho esto precisamente tratando de adaptar porque la gente no le queda fácil retirarse 5 días del trabajo. A una IPS tampoco le queda fácil. Entonces hemos hecho todo este mundo de modalidades y la última, por lo menos que estamos aplicando nosotros en la UPB, es modalidad individual, virtual, con acompañamiento y con exigencia en obtención de un puntaje mínimo de datos, de calificaciones, en donde entran y salen personas de manera autónoma, no se necesita un grupo mínimo de médicos o de enfermeras para hacerla, y esto con el fin, repito, de no seguir usando esas capacitaciones presenciales en donde había que sacar 25 médicos de su trabajo. Durante estos 19 años hemos hecho capacitaciones en los 3 componentes de IEPI, en muchos de estos sitios que aparecen acá, tanto en el país como en Colombia, como en Antioquia, a muchas de estas entidades, pero haciéndolo en los 3 componentes, insisto en esto, porque es que IEPI no podemos seguir pensando que la capacitación es para el personal de salud y ahí resolvimos el problema, porque ahí nos quedamos en una tercera parte del problema. Entonces hay que hacer capacitaciones en todos estos sitios. Aquí les voy a mostrar de las que hemos hecho en todo este tiempo. Aquí está en Arauca, aquí tenemos capacitaciones en varios municipios de acá de Antioquia, tanto en el componente clínico como en el comunitario. Resaltamos la importancia de que no nos limitamos exclusivamente a la parte clínica. Hacemos prácticas comunitarias, siempre vamos a los barrios más marginados, en donde se capacita a los agentes comunitarios de salud. Se evalúan no solamente las condiciones de salud del niño, sino las condiciones ambientales y de higiene, los factores de riesgo, el aseo personal, el manejo de animales domésticos, control de insectos y roedores, todo este tipo de cosas que son comunes en toda parte y que necesariamente hacen parte de este problema de la salud integral de los niños. En el 2006 hicimos una capacitación con la OPS en Dibuya, Guajira, y en Arauca, y allá habíamos detectado ya el problema del que se le está dando tanto boom actualmente, la desnutrición aguda severa en los niños de La Guajira. Estas son fotos originales nuestras de niños en estos estados de nutrición. Desde esa época pues se sabía la situación. Lo que pasa es que moja más prensa cuando se da bajo algunas circunstancias, pero son casos de niños en estado de emaciación, niños que requieren de un manejo de cuidado intensivo, de personal entrenado en este tipo de cosas. En el Seguro Social hicimos durante 4 años un seguimiento en 18 centros de atención básica y en 4 clínicas. Atendimos en ese periodo 138.000 niños bajo la estrategia IEPI. La mayoría de los diagnósticos, obviamente, como ustedes lo saben, son por enfermedad respiratoria aguda, siendo en segundo lugar la enfermedad diarreica. Mostrando cómo aplicando IEPI, vimos cómo aplicando esas pautas se dejaron de formular 248.000 medicamentos, se dejaron de hacer cerca de 4.000 coprológicos, se dejaron de tomar 1.600 radiografías que no eran necesarias en su época. Pero lo que quería señalar aquí es que haciendo un manejo de manera sencilla, de manera racional, de manera científica, sin que el objetivo fuera una rentabilidad económica, en ese entonces, recuerden, estoy hablando del 2000 al 2003, se evitaron gastos innecesarios por cerca de 6.000 millones de pesos, es decir, en el 2004, eso creo que es una cifra que es significativa, insistiendo, repito, que no era la rentabilidad económica la que nos interesaba. ¿Qué beneficios tiene entonces cuando se aplica IEPI a una población de una IPS o de un servicio de salud? Miren ustedes, el manejo ambulatorio de los casos de los niños con diarrea, ustedes lo saben muy bien, nosotros primero, cualquier niño con algún grado de deshidratación lo dejábamos hospitalizado y se quedaba 5 días, llenábamos todas nuestras salas de hospitalización con niños con diarrea.
Hoy en día es excepcional la hospitalización de un niño con diarrea. La mayoría de los casos se manejan ambulatoriamente. Hasta hace relativamente poco, todo niño con neumonía, primera causa de mortalidad por ERA en menores de 5 años, se manejaban intrahospitalariamente. Más del 90% de manera racional, responsable y científica se pueden y se deben manejar ambulatoriamente. Ustedes saben que lo más costoso en cualquier institución es la hospitalización. Y así sucesivamente con muchas de estas situaciones en donde con un respaldo científico se logra evidenciar las ventajas enormes de la estrategia IEPI. Experiencias entonces ya que las he mencionado, ya las voy a decir de manera más concreta. Se ha logrado que la estrategia IEPI sea de carácter obligatorio, que está incluida en el currículo de la mayoría de las facultades de medicina y enfermería del país. Muchas EPS, muchas veces no reciben un médico o una enfermera si no muestra un certificado de que está capacitado en la última versión de IEPI. La racionalización de recursos, la mejoría en lactancia materna, en vacunación y en el uso de la terapia de rehidratación oral. Se ha logrado, por la evidencia de esos trabajos, el refuerzo que se le ha dado a la ley de infancia y adolescencia y recientemente la ley de 0 a siempre, que es una cosa pues, que tenemos que tener muy en cuenta. Se ha logrado visibilizar el maltrato infantil, pero hemos encontrado muchos problemas. Tal vez uno de los problemas más graves que hay es la dificultad del personal médico para desaprender, ¿cierto? Lister decía que educación médica es aprender, desaprender y reaprender hasta la muerte, que uno nunca puede estar convencido que ya se las sabe todas. Y uno encuentra compañeros y colegas y alumnos que se jubilaron hace más de 15 o 20 años, lo que pasa es que no les han avisado, que se quedaron con lo que les enseñaron antes de graduarse. Y creen que ya no hay que estudiar nada más, el conocimiento médico si mucho dura 5 años, ya después como los medicamentos tienen fecha de vencimiento, uno libre de más de 5 años no les vino para venderlo quileado por ahí o para acuñar una cama coja, pero eso ya no es medicina de estas alturas, eso no tiene ninguna razón de ser. La gente se aplica, pero se capacitan, pero no lo aplican. No ve uno que haya este tipo de cosas, hay un apoyo intermitente por el Ministerio de Salud y la OPS, dependiendo si hay fondos o no. IEPI sigue siendo una huérfana. Cuando OPS da plata hay capacitaciones y seguimiento en el país, cuando no hay no se dan. Sigue pensando que solamente para IPS públicas, que sigue siendo una medicina de segunda para pobres, que yo aplico a IEPI cuando soy profesor de medicina, pero en mi consultorio particular de dedo parado para medicina privada, allá no lo aplico. Eso es inmoral, eso es antiético. IEPI es la mejor medicina para todos los niños, independientemente de sus condiciones socioeconómicas. Y el enfoque atendido nada más únicamente desde el punto de vista farmacoterapéutico. Pero lo que más preocupa, y esto es aterradoramente preocupante, me quedan 60 segundos, es la formulación permanente de medicamentos que no tienen ninguna justificación. Llevamos 2 horas de haber abierto los consultorios de todo Medellín y en 2 horas se han gastado en Medellín millones de pesos en mucolíticos, expectorantes, antitusivos, antieméticos y estimulantes del apetito. Y formulados por médicos que llevan 1, 2, 5 años de haber salido de las facultades de medicina. En cualquier casa que haya un niño menor de 5 años hay Fluiform, Maxan, Bisolbón, Verosolbón, Mucofan, Privatostus y una cantidad de medicamentos que son en el fondo basura, que no tienen ninguna razón de ser. Y el manejo de las diarreas ya no le estamos dando el cerebral, sino que damos los probióticos, el prebiótico, el simbiótico, el cambio de leche. Seguimos haciendo educación médica continua con las casas productoras de leche y con los visitadores médicos. Y como estas enfermedades tienen tan poco goodwill desde el punto de vista académico, entonces es el visitador el que nos dice qué es lo mejor para la gripa, qué es lo mejor para la sinusitis, el nuevo antibiótico y qué cambios de leche hay que hacerle al niño que tiene diarrea. Y hacemos una cantidad de diagnósticos que no tienen ninguna justificación. Esa es de las experiencias más preocupantes que tenemos.